Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Buenos días, hermanos. Una vez más, Iglesia en Casa, hoy domingo 7 de junio, ¿verdad? Una vez más, ya estrenando nuestros equipos. Tenemos que darle gracias a Dios por este nuevo sistema que estamos teniendo de grabación. Bien, en este momento vamos a estar estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios, que es el libro que por excelencia es el libro que nos habla de la iglesia, su origen, su destino, que nos muestra que la iglesia tiene su llamado y tiene su conclusión en Cristo. Todas las bendiciones son en el Señor Jesucristo. Y todos los privilegios son dados a la iglesia en base a la relación que ésta tiene con Jesucristo. No podemos apreciar a la iglesia si no conocemos la obra y la persona del Señor Jesucristo. Eso podemos verlo en las propias palabras del apóstol Pablo. Casi en todas sus cartas él usa muchísimo esta terminología en Cristo, esta frase en Cristo. La usa más de 70 veces en todos los escritos de Pablo, ¿verdad? Tal es así que si una persona no está en Cristo, no puede reclamar las bendiciones que tiene el Hijo de Dios que integra la iglesia. Las enseñanzas doctrinales de esta carta es el desarrollo de esta frase, en Cristo. Una persona que no está en Cristo no puede entonces reclamar las bendiciones dadas a los hijos de Dios y a la iglesia. Así que, compañero, es muy importante que usted analice su vida si usted está en Cristo, si usted le ha dado su vida a Cristo. Eso es muy importante. Estas son palabras muy duras para aquellas personas que quieren llegar a Dios sin Cristo. Hay muchas personas que creen que pueden llegar a Dios sin Cristo. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña claramente, Juan 14:6, yo soy, dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso dice Jesucristo. Es muy importante entender esto. En esta carta podemos ver que los 3 primeros capítulos nos enseñan doctrinas bíblicas, nos enseñan aquellas cosas que nosotros debemos creer, aquellas cosas que debemos entender y creer y estudiar. Y los últimos 3 capítulos nos habla de lo que debemos hacer, o sea, la conducta que como cristianos tenemos que estar teniendo, ¿verdad? Los primeros 3 capítulos nos habla de las riquezas de la gracia de Dios y los últimos 3 capítulos nos exhorta a una piadosa a todos aquellos que hemos recibido esa gracia. Muy bien, entonces en este momento, después de la lectura que ya hemos tenido, ¿verdad? Vamos a estar analizando en este momento, no vamos a hacer un estudio de toda la carta a los Efesios, sino vamos a estar concentrándonos en algunos versículos específicos. Y en este momento me gustaría leer con ustedes Efesios 1, 3,
4 y 4 específicamente. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es algo muy interesante y acá vamos a anotar algo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. En este capítulo y en todo el libro de los Efesios, él va a estar desarrollando cuáles son aquellas bendiciones que estamos teniendo nosotros. Y vamos a la primera bendición. Vamos a leer esto. Dice así, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí tenemos algo interesante. Habiéndonos, dice, nos escogió en él antes. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Y nos escogió. Son frases importantes. Aquí aparece una palabra muy interesante, elección. Nos eligió, nos escogió. Vamos a estar desarrollando ahora este punto justamente en este momento. Acá dice justamente eso. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículo 11, vemos ahí que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense ustedes, acá en otras palabras, Pablo nos enseña que Dios, desde antes de la creación del mundo, tenía propósitos eternos ya con nosotros. Propósitos que están garantizados en su acción, en su hecho. Esto se va a cumplir. Estos son propósitos que se va a hacer. Y son propósitos de Dios que se fueron procesando durante el transcurso y el desarrollo de la historia de la humanidad. Que Dios, en su soberanía y sabiduría, fue administrando para que concluya en ese propósito que él puso, conforme al propósito eterno. ¿Cuál era el propósito eterno? Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En algún día, hermanos, todo lo que estamos escuchando esto, vamos a estar delante de Dios totalmente sin mancha, perfectos, y ese es el propósito que Dios tiene. Vamos a estar analizando, ¿se va a cumplir eso? Sí. Vamos a ver si ustedes analizan lo que hemos leído, versículo 1, comenzando desde el versículo 1, ¿verdad? Van a ver que dice, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Si vamos al versículo 5, van a ver ustedes al final el puro afecto de su voluntad. Si vamos al versículo 9, van a ver que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad en su beneplácito. Y si vamos al 11, van a ver, dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tenemos acá 4 veces en estos 11 versículos el hecho de que nos muestra la soberanía de Dios. En el Salmo 135, versículo 6, dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Isaías 46:10 nos dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. Job 42:2 nos dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Estos versículos nos muestran la soberanía de Dios y que Él se propuso que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, porque ese fue su voluntad y eso se va a cumplir. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver que la elección tiene ese propósito. Atención a esta frase. Cuando dice, antes de la fundación del mundo, el apóstol Pablo nos traslada a una época remota, antes del tiempo de la creación. Y si pudiéramos decir la eternidad pasada, porque la eternidad no es el tiempo. Antes de que iniciara el tiempo, antes de eso, el Señor
nos eligió, nos escogió, dice. Nos escogió en un punto. Ahí la terminología habla de que en una vez, en un punto, en la eternidad, Él hizo una elección y se ha cumplido y se cumplirá. No hubo más elección, excepto ahí está en un tiempo del verbo en el idioma original que nos muestra claramente que fue hecho de una vez y para siempre. Es un propósito eterno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nos eligió ya en el amor para que todos nosotros, los que estamos en Cristo, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos que en este verso 4 está hablando de la elección. Ese es nuestro tema. Pero noten y anoten cuidadosamente que al hablar de la elección no lo hacen referencia a la salvación. No lo hacen referencia a la salvación, sino con respecto a un estado. La elección tiene un propósito y el propósito fundamental de la elección no es la salvación, es la perfección a la que fuimos llamados. Y vamos a ver después con la doctrina de la predestinación cómo justamente se va a estar cumpliendo eso. Elección no es igual a predestinación. Son dos palabras diferentes. Mucha gente que habla de este tema confunden y lo usan como sinónimos. Eso no es correcto, eso está mal. Son dos palabras diferentes que deben ser estudiadas de forma diferente, aunque están relacionadas. Ahora vamos a hablar de la elección y cuidadosamente tenemos que analizar, o mejor dicho, referenciarla a otro aspecto de la vida cristiana y no a la salvación, sino al aspecto de ese estado perfecto y conducta que cada creyente regenerado un día va a obtener, que es la santidad. No hay que perder de vista este concepto para poder entender lo que es la elección. Porque dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La eterna elección de Dios tiene el propósito de que todos los que están en Cristo lleguen a ser un pueblo santo. Nunca divorciemos la doctrina de la elección de la santidad. Y cuando hablo de santidad, me estoy refiriendo a la santificación del creyente. Si bien la santidad habla de una separación para Dios, que es el significado directo de la palabra, cuando hablamos de santificación estamos hablando de un proceso. Con la expresión el apóstol Pablo, escogidos en Él está hablando de una selección. Realmente la palabra podría significar entresacar de un grupo de gente, entresacar y elegir para cumplir el propósito que él tenía de la elección. Ahora, el entresacar o el elegir no significa que rechace al que no ha sido elegido. Y eso lo dice muy bien el diccionario de palabras griegas Vine. Miren cómo dice, en la voz media, elegir para sí esta palabra, no implicando en ello necesariamente el rechazo de lo que ha sido elegido. Eso es, pueden verlo en el diccionario de palabras griegas del diccionario Vine. Podríamos decir que nos escogió para sí mismo. Él escogió para un propósito. ¿Por qué? Porque está en una voz que existe en el idioma griego que muestra que Él eligió para que seamos de su propiedad. En la Biblia vamos a ver muchas elecciones de Dios y no es, sino que a veces los eligió para un propósito o los escogió para otra cosa, pero en este caso nos eligió, mejor dicho, para que seamos de su propiedad. ¿Escogido para qué? ¿Para vida eterna? No. Aunque, por supuesto, está relacionado, elegidos, está incluida la vida eterna, sino para la santificación. Ese es el propósito fundamental. Libres totalmente de cualquier mancha de pecado, pero como propiedad suya. Fuimos escogidos para Él. Fuimos escogidos para Él. En la mente de Dios, la elección es para que fuésemos santos. No es para otra cosa. Nos eligió y ese es el propósito, para que fuésemos santos.
no tenemos que relacionar directamente la elección con la salvación. Ahí es donde muchas veces caemos en el error. Podemos observar fácilmente que Dios se propuso en su corazón antes de la eternidad cuando creó a Adán y Eva. ¿Para qué los creó? Para que ellos le alabaran a Dios por su gloria, su excelencia, su misericordia y su gracia. Él los eligió a ellos para esas cosas, ese fue. Pero a pesar de la caída de ellos, Dios sigue aún con sus descendientes, que somos nosotros, congéneres de Él, nacidos ya en pecado, nacidos ya, como dice la palabra de Dios, en pecado nos concibió nuestra madre, pero igual de todas maneras, y ahora vamos a ver cómo ocurre eso, ¿verdad? Nos escogió para que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Él no solamente quiere tenernos a nosotros, sino un pueblo en sí, en este caso la iglesia. Con este fin, entonces Dios creó al ser humano. Este propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo, es que su iglesia fuese santa. La iglesia debe y va a llegar a ser totalmente santa. La elección un día va a tener su conclusión. En Efesios capítulo 5, versículo 27, leemos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo un día, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Un día, todos nosotros, todos los que ustedes, hermanos que están en sus casas ahora, vamos a ser presentados delante de Jesucristo. Él mismo nos va a llevar, pero vamos a estar totalmente limpios, totalmente perfectos delante de Él. Ese es el día en que se va a concluir el propósito de esta elección. Y encima, dice en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En ese día en que Él nos presente a nosotros delante de Él, vamos a estar felices y Él lo va a hacer con gran alegría. Uno piensa, ¿cómo será esto? Porque nosotros hasta hoy seguimos fallando, errando y no nos sentimos realmente perfectos y sin mancha. Pero eso el Señor Jesucristo lo va a lograr porque ese es su propósito. Y Él es soberano, como leímos hace rato, y eso se va a cumplir. Vamos a ver cómo va a ocurrir eso. Entonces, eso va a ocurrir un día cuando el Señor nos presente delante de Él. Ahora, hoy, en el presente, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, porque hemos sido escogidos para ser santos delante de Él. Vamos a estar delante de Él en el cielo. Consecuencia directa de esta elección es la salvación, aunque no fue el propósito principal, fue la santificación. Esto desde antes de la fundación del mundo. Estamos de paso en este mundo y estando aquí podemos fallar y fallamos, todos fallamos. Todos nos enojamos, todos a veces ofendemos, cometemos diversos tipos de pecados y eso va a ocurrir hasta que el Señor quizás nos llame. Pero eso no implica que nosotros tengamos que hacer, como dice el apóstol Pablo también, antes bien crecer el apóstol Pedro, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que, a pesar de nuestras debilidades en la carne en este momento, tenemos que apuntar a esa santificación. Y por santificación me refiero, y que me gustaría que anoten como una definición, ¿verdad? Al proceso, a un proceso. La santificación es un proceso por el cual el Espíritu Santo labra, trabaja sobre nuestras vidas, nos cultiva. Suena mejor labrar, como dice 1 Corintios 3:9. Vosotros sois labranza de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él está trabajando aún en el cuerpo. Vamos a ver después que el cuerpo también va a ser redimido y que está esperando eso.
Vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Ahora trabaja en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces tenemos que crecer, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, en todo nuestro ser. Entonces Él está labrando la imagen de Cristo. Entonces esta definición, la santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo labra en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la imagen de Cristo. El objetivo entonces de la elección es que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa eso? Que el objetivo de la elección es ser semejantes a Jesucristo. Proceso. Y como proceso tenemos que entender algo. ¿Qué es un proceso? La definición dice lo siguiente: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca a lograr algún resultado específico o algún fin específico. O sea, es un proceso, es una secuencia de pasos dispuesta. ¿Y cuál es el proceso para la santificación? Por medio de los medios de santificación. ¿Cuáles son los medios de santificación? La lectura y el estudio bíblico. Lectura y el estudio de la palabra de Dios. Primer elemento que Dios utiliza para labrar la imagen de Cristo en nuestro ser. La práctica de la oración. La comunión entre hermanos es un elemento importantísimo para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en la santificación. Las ordenanzas, la participación de la Cena del Señor, muy importante para nuestra santificación, y el bautismo, ser bautizados. Y la providencia de Dios, que ya no depende de nosotros, sino que Dios actúa diariamente en nuestras vidas, providenciando aquellas cosas que nos ayudan a ir adelante en este proceso. Pero fíjense ustedes, ahora en este tema de pandemia, tenemos una pequeña dificultad en el tema de la comunión. No nos encontramos más todos, no nos vemos todos. Sin embargo, a través de este medio que estamos teniendo ahora, ¿verdad?, que nos permite la tecnología, podemos hasta seguir sintiendo la presencia del uno y del otro. Qué importante es conectarnos ahora al tiempo para que tengamos todos los elementos o todos los medios de santificación. Entonces, para que tengamos ese proceso o esa secuencia de pasos a través de estos elementos para que lleguemos a la santificación. Ahora, ¿cuál es el propósito de la santificación? Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todos los que creemos en Cristo, un día seremos semejantes a Él. Todo apunta a lo mismo. El Señor está labrando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Todos vamos a ser semejantes a Cristo. En el cielo vamos a estar siendo semejantes, no iguales, no iguales. La diferencia entre estas dos palabras, semejantes e iguales, podemos verlos a través de la geometría. Decimos en geometría que una figura es igual a otra cuando la superponemos y todos los puntos coinciden, son iguales. Pero decimos que es semejante cuando ponemos dos figuras una sobre otra y los puntos son, o mejor dicho, los lados son paralelos. Aunque uno es más pequeño o más grande, son semejantes. Los ángulos son iguales, pero el tamaño es diferente. Evidentemente, Jesucristo es Dios, es mucho más grande, pero vamos a ser semejantes a Él. Solamente siendo semejantes a Él, vamos a poder ser habitantes del cielo. Por eso estamos esperando, ahora vamos a analizar después, quizás en la otra clase, la redención de nuestro cuerpo. Todos los que creemos en Cristo un día seremos semejantes a Jesús. Ese es el propósito de la santificación. ¿Cuál es el propósito de la santificación? Ser semejantes a Jesús. ¿Cuál es el propósito de la elección? La santificación. ¿Y cuál es el propósito de la santificación? Ser igual a Jesús. Para la santificación hay un proceso. Ese proceso se da con estos elementos: la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la práctica de la oración, orar, la comunión entre hermanos y las ordenanzas y la providencia de Dios. Muy bien.
Un día Jesucristo, como dice Efesios 5:27, que leímos hace rato, nos va a reunir a todos los redimidos y nos va a poner enfrente a Él sin mancha, sin pecado, sin arrugas. Una iglesia gloriosa como su esposa. Así que el propósito dominante de la elección no es la salvación, aunque está incluida, sino la santificación perfecta. Cuando alguien enfatiza como propósito de la elección, la salvación, lo está haciendo, le está dando un énfasis equivocado y antibíblico. Repito, cuando alguien enfatiza la salvación como propósito fundamental de la elección, le está dando un énfasis equivocado y antibíblico. Y aunque esta vida de perfección no lo vamos a alcanzar en esta vida terrenal en la que estamos de paso, alguna vez vamos a estar, tenemos que apuntar a eso. Como dice, y lo repetimos, 2 de Pedro 3:18. Pablo dijo lo siguiente en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Aunque en esta vida presente no alcancemos la perfección en santidad, debemos continuar la carrera hacia Él. Alabar a Dios con agradecimiento porque nos escogió en Cristo para ser parte de la estructura de la iglesia. Hermanos, la elección, entonces, es el acto soberano de Dios por el cual Él escoge a los creyentes en Cristo para formar un pueblo santo. Este es el aspecto fundamental de la elección. Hay otras definiciones, evidentemente que sí, y vamos a ver otros aspectos en otros estudios, pero en este momento tenemos que saber claramente que la elección es el acto soberano de Dios por el cual Él escoge a los creyentes en Cristo para formar un pueblo santo. Correcto. Luego, seguimos leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: habiéndonos predestinado. Si leemos el versículo 4 nuevamente, esa palabra que aparece en el versículo 5, en amor, podemos colocarla en el versículo anterior. Tenemos que entender que cuando se escribió la Biblia, no había versículos. Y eso fue dividido, ¿verdad? Podemos colocarlo. Ambas traducciones, hay muchas traducciones que inclusive ponen ahí diciendo lo siguiente. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y el versículo 5 sería entonces: habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí aparecen otras palabras: predestinado para ser adoptado. Estas son dos doctrinas. Ya hemos estudiado la doctrina de la elección, acá en el versículo que no varía mucho también en otros aspectos, ¿verdad? Pero lo fundamental ya lo hemos dicho. Ahora tenemos que hablar de la predestinación. Y eso vamos a hablar en la próxima clase, en el próximo tema que tengamos en el futuro. Así que, hermanos, espero que hayan podido comprender todo el tema y les agradezco. Muchas gracias.